calle. Bueno, yo de momento me he detenido, o sea, estoy un poco repensando cosas. Es verdad que estoy escribiendo, pero nada que tenga que ver ni siquiera con la poesía. O sea, no, ya directamente no lo llevaría a ningún género concreto, ¿no? Porque además tampoco me interesa demasiado la cuestión del género literario, ¿no? La circunscripción un poco por donde al final, bueno, es donde encaja más o menos lo que escribes. Por ejemplo, en este libro que es La mujer cíclica, la mayoría de los poemas son en prosa. Y sí que estoy tendiendo más hacia la prosa porque también disuelve un poco más y me permite hacer cosas dentro que la forma del poema estricto como verso a veces me limita o me violenta más. Pensaba escribir algo así como una especie de no novela o cosa rara, pero, o sea, no novela como palabra, porque no se me ocurre otra, pero sí, realmente no sé a dónde va a llevar, a lo mejor a la disolución total de mi persona. Pero sí, bueno, que un poco siguiendo con el tema de la prosa y con el cuestionamiento dentro de la prosa también, y de la prosa y de la poesía y de los significados. Bueno, yo en mi caso en realidad ya os he leído una cosa que no está en los alambres, entonces, bueno, no sé. Si esta cosa, que bueno, ahí es que me da como apuro, bueno, no sé, yo en realidad, además, o sea, yo Alambres lo escribí hace como bastante tiempo. Igual hace como en realidad 3 años o casi más, incluso, no me acuerdo muy bien. Lo que pasa que, bueno, lo mandé a varios sitios y pues no hubo suerte hasta ahora. Y es verdad que me pasó algo como curioso, y es que yo no tuve como ganas de hacer nada hasta que, como esto no fue así en forma de librito, que no sé si fue porque me dio como mucha alegría o algo y dije, venga, va, voy a intentar hacer otra cosa. No sé si tuvo que ver con eso, ¿no? Pero bueno, y entonces lo que así últimamente me apetecía hacer y bueno, me lo estaba pasando bien, era algo parecido a este tipo de cuentos así, y ya está. Lo que pasa es que a mí me parece que, o sea, el pensar como a dónde me va a llevar esto, para mí me parece como, es decir, bueno, yo no lo sé, cada uno, creo que esto es muy personal. Yo por haber hecho esto no me considero nada, ¿sabes? O sea, entonces es como pensar en a dónde me va a llevar, en plan como hacia dónde voy. Yo voy hacia intentar divertirme en la vida. No lo digo en serio, lo digo en serio, ¿sabes? Entonces, mira, pues esto me lo he pasado muy bien haciéndolo, pues estupendo. Entonces, si resulta que me sale otra cosa, que me lo paso muy bien haciéndola, pues genial. Y si no, pues igual es que me lo estoy pasando bien haciendo otra cosa. Y al final, yo creo que eso es como lo importante. Y claro, ¿hacia dónde llevan las cosas? No sé. Bueno, de todas formas hay algo muy curioso porque algo en lo que coincidís las dos, ¿no? Y es que después de estos libros parece que tendéis hacia, no sé si llamarlo prosa o prosa híbrida o una intersección entre varios registros, pero sí que da la sensación de que no os vais a someter, digamos, al corsé estricto del verso, ¿no? O sea, que hay como, necesitas un lienzo, más espacio para desarrollar lo que quiera que queráis expresar, ¿no? Entonces, por supuesto, no os preguntaba hacia dónde vais como si se tratara de un proyecto o un programa que desarrollar, sino como una especie de pequeña intuición, pues, intuición velada, digamos, ¿no? Semiconsciente, ¿no? De hacia dónde
me derramo a partir de aquí, ¿no? Pero bueno, estas pistas que decís son interesantes, ¿no? Porque sí que parece una especie como de prosa liberada, ¿no? Que puede emerger. Algo fluctuante, nómada, metamórfico, difícilmente encorsetable en un género literario, ¿no? Ahí quería yo llegar. No sé. Y donde poder disolver el lenguaje, el yo que dice, o sea, todas las estructuras preconcebidas, ¿no? Que vamos arrastrando constantemente, ¿no? Yo creo que hay en los dos libros, desde estrategias muy diversas, hay ese deseo de subvertir lo que es la herencia, entendida como un lastre. Bueno, claro. No sé. Sí. Bueno, claro, yo creo que eso, digamos que son como ya una especie de maneras de habitar que uno tiene y que es difícil deshacerse de eso, pero si estás escribiendo como si estás como haciendo otra cosa. O sea, si desconfías de la palabra yo, de pronto no vas a volver a confiar. ¿Sabes? Pero sea escribiendo, o sea charlando, o sea, no sé. Y sí, supongo que hay una cierta deriva hacia un lugar que tiene que ver con lo que va pasando también con la escritura y cómo esa escritura se reúne con lo que uno piensa, con lo que uno cree y con lo que uno hace, ¿no? Claro. En su vida cotidiana, en realidad. O sea que, claro, es una deriva que puede ser consecuente o puede ser totalmente incoherente de pronto o se puede detener, es que quién sabe qué puede pasar, ¿no? Y de todas maneras, con eso que dices de la prosa, yo por ejemplo en el caso de Laia, como lo veo desde fuera me resulta quizá más sencillo, pero yo creo que por ejemplo el primer libro que ella escribió, que era Deriva, era justo como lo contrario a nivel de escritura, ¿no? Entonces eran como unos poemas muy breves, muy concisos, muy depurados, y yo creo que, yo no sé si eso tú igual te lo planteaste o no, pero es verdad que claro, ir en esa dirección podía suponer una cierta repetición, porque cuando un poema se queda muy el puro esqueleto, ¿qué haces a partir de ahí que no sea como...? Entonces quizá de manera natural puede salir como buscar una estrategia que se distancie y que sea, por ejemplo, pues la prosa poética, pero que es, bueno, yo de hecho lo veo como muy complementario, Deriva y La mujer cíclica en este sentido. Es como buscar otro registro, no para decir lo mismo, pero sí para encontrar muchos puntos de encuentro, que es verdad que la manera de decir, al ser distinta, utilizar un registro distinto, y a la vez están diciendo otras cosas, ¿no? Eso también lo condiciona. Sí. Pero, no sé, yo por ejemplo en su caso entiendo que La mujer cíclica sea prosa poética, porque aquellos poemas eran... Es que después de eso eran rescoldos, Entonces es normal que ahora se vea la novela, ¿lo ves? La novela, no sé. Bueno, la no novela, da igual, pero... No, pero que yo creo que tiene que ver con la búsqueda y con si quieres experimentar o no al final. O sea, da igual lo que quieras hacer de manera más o menos programática, ¿no? O sea, si te interesa explorar o te interesa quedarte en un lugar. A mí no me interesa quedarme en un lugar, por lo tanto pretendo ramificarme y diversificarme en la escritura y eso es lo único, porque si no dejaría de escribir o dejaría de hacerlo porque no tendría sentido para mí, pero claro, hay infinitas posibilidades. Hay personas que supongo que explotan un camino, ¿no? Y es el que les funciona. Quizás son los menos o los más, no lo sé. Pero al final es eso, ¿no? O intentar cambiar, porque también es que va unido con la propia experiencia en realidad. O sea, la experiencia cambia, por lo tanto las formas cambian y nuestra forma de respirar incluso cambia, ¿no? De alguna manera. Pero... ¿Te puedo responder? Sí, muy bien, muy bien. Una última pregunta sería si... Ay, No, ya la última. Esta es más fácil. La última. No, si la revista, si Kokoro os sirve como campo de pruebas, digamos.
experimentar, para... Bueno, como hay esa periodicidad y esa... Bueno, claro, tampoco hemos cada... explicado aquí, pero esto parece... Claro, es que formamos parte de una revista que se llama Cocoro y es una revista pues literaria, bueno, literaria no solamente literaria, entonces literaria un poco también de experimentación con campos y formas mezcladas de expresarse. Y bueno, la respuesta a esa pregunta es quizá que sí, ¿no? O sea, claro. Sirve como lugar donde probar. Sí, no, yo os lo pregunto porque creo que es muy distinta la experiencia de cada 2 o 3 años publicar un librito que aparece como una totalidad clausurada a cada 3 o 4 meses ir mostrando, si queréis, fragmentos, retazos, de por dónde vais respirando, ¿no? O sea, creo que son como 2 regímenes de visibilidad y de relación con la escritura. Sí. Por eso os lo preguntaba. Sí, a mí, por ejemplo, Cocoro, pero además con otra gente, no necesariamente que seamos nosotros como coordinadores, otra gente que colabora habitualmente, supongo que eso como participar en cualquier otra revista o en cualquier otra... Al final obligarte es decir, tener la cosa de decir, venga, que quiero participar en el próximo número, a mí personalmente me va muy bien, pero porque soy muy vaga, entonces no haría nada. Y leería, porque leer me encanta, y entonces no te vas ahí y dices, bueno, venga, voy a hacer algo para esto porque si no el plazo llega. Y ahí es verdad que muchas veces, eso es muy curioso, porque realmente, bueno, ya todos sabemos que la inspiración pues no existe, pero cuando te pones a trabajar y a hacer algo, es cuando... Eso está muy bien, porque es cuando ves algo que incluso antes no te habías planteado, y es en la propia práctica cuando realmente puedes llegar a un sitio. Puedes no llegar a ningún sitio en absoluto y que lo que salga sea, pues, sea feo. Pero para mí eso es importante, porque todo surge al final practicando, ¿no? O sea, tú aprendes practicando, y escribir como ver películas, saber apreciar películas, como aprender a nadar, pues, ¿no? Cualquier cosa que hacemos en la vida tiene que ver con practicar. Entonces, una excusa para practicar, pues siempre es un regalo al final. Sí. ¿No? Bueno, es un espacio donde poder nadar. También, Claro. Y ya está. Sí. Y después quizá te das cuenta de que eso liga con otras cosas y que tiene una continuidad. Bueno. ¿Alguien más que decir algo? Nos retiramos. Bueno, pues... Yo quería añadir algo, pero de modo complementario con respecto a lo que mencionaban de ir según la pregunta que hacía hace un rato, de que el hecho de ir experimentando con distintas formas de escritura a ratos parece un golpe, pero yo pensaba en ese momento en que lo conversaba, en que en apariencia es paradójico que ese desplazamiento otorgue continuidad a la propia escritura, pues, según lo que tú decías, y de que el hecho de ir probando, que puede ser con la prosa ensayística, con la prosa poética, narrativa, luego con la poesía según determinada forma, puede parecer un poco disperso, o sea, la mirada de alguno es como un error quizás, como esto de ir como picoteando, y puede parecer un poco discontinuo, pero según lo que conversaban y en relación a todo lo que se ha planteado hasta el momento, creo que es todo lo contrario y lo pienso de forma primera, así como que en el fondo ese desplazamiento, ese probar con una forma, le otorga un respiro a la propia escritura. Entonces quizás bueno, según esas nuevas experiencias, poder tomar una distancia con lo que se ha escrito anteriormente, o bien no quizás hace mucho tiempo, sino hace un momento, y poder observarlo como un otro. Entonces, eso quería añadir, y algo muy pequeño que me gustó mucho la observación con respecto a lo lúdico. Hiciste tú con respecto a la poesía, disculpa, no conozco su nombre, pero me gustó
solo se remite a aquello, por decirlo así, claro, divertido. Entonces yo pensaba mucho en los últimos poemas, en cómo se iba dando esta figura del homo ludens, es decir, de este niño que empieza a desplazarse desde una agonía, y me gustó mucho esa interpretación de la obra y me hizo, justamente lo hiciste antes de la lectura de esos poemas en prosa, me invitó a poder disfrutarlos desde ese lugar. Sí, no sé. Sí, yo en realidad estoy, o sea, lo que decís, la primera, todo lo que has comentado antes, yo además, para mí, pero eso, bueno, como a mí me pasa, yo pienso que a todo el mundo le pasa igual, pero quizá no. Pero para mí siempre todo está muy ligado, o sea, tanto incluso a nivel de lectura, ¿no? Lo que tú puedes leer en una novela, luego te puede resonar de cierto modo cuando estás leyendo un ensayo, o cuando estás viendo una película, cuando estás escuchando una canción. Y eso luego en lo que tú haces, yo creo que también pasa igual. O sea, yo me acuerdo, no sé, o sea, cuando yo estuve haciendo, por ejemplo, mi trabajo de tesina, todo lo que ahí estaba leyendo, eso al final es inevitable, o sea, no parcelas. Y claro, entonces yo creo que cambiar también de registros es natural. Claro, responde al propio devenir de la escritura. Sí. Y en ocasiones puede ser forzado, o sea, puedes forzar. Yo he dado algunos talleres de escritura, ¿no? De escritura un poco creativa o tal, a personas que quizá estaban intentando experimentar, empezar a escribir, ¿no? Y enseguida detectas un poco los ritmos y las tendencias naturales de cada uno, o sea, hacia dónde va la escritura de cada uno, hacia no solamente la forma, sino también los motivos y un poco los contagios y de dónde bebe esa escritura. Y una de las cosas que yo siempre intentaba con la gente era que se violentaran y que se obligaran a hacer cosas que por sí mismos no harían. Porque digamos que de manera natural pues no escribirían eso, no escribirían, no sé, cualquier cosa, no escribirían un poema, una persona que solamente lee novelas, por decirte algo, ¿no? Pues no, escribe un poema, intenta escribirlo, a ver cómo te manejas en ese medio, cómo respiras, ¿no? cómo te mueves y claro, es cambiar de posición. En esos casos, digamos que tiene que ver con un aprendizaje y con algo que se hace porque se quiere, igual que la gente que escribimos de manera más regular o que llevamos tiempo escribiendo, porque al final como que necesitamos cambiar de medio, cambiar de pecera, ¿no? También, para poder seguir comunicando cosas, supongo, no lo sé. Que al final tampoco es tan distinto, ¿no? Y al final se puede encontrar, es lo que dice Lola, o sea, a través de la práctica se encuentra un aliento nuevo, ¿no? O distinto. Pero sí. Pues... A mí me gusta también. Bueno, hablando un poco de eso, como un desvío, no sé si notáis una dificultad actual de comunicarse, ¿no? Poéticamente. ¿En qué sentido? En el sentido de bueno, los lenguajes ahora que estamos usando, ¿no? En varios medios y con mucha fragmentación, menos al final, ¿no? Una página entera puede ser un fragmento o dos versos. Pero noto como una inquietud, ¿no? Una nueva inquietud, ¿no? por comunicarse de otra forma. Porque ahora como hay demasiada comunicación escrita y no sé si os fijáis en eso o si no interviene a la hora de escribir. ¿Cómo notáis como una lucha con el lenguaje cotidiano? A nivel escrito, ¿no?
el mundo digital, etc. Es una pregunta muy abierta. No, es una pregunta muy interesante. Y a mí me parece compleja, porque claro, es decir, bueno, sí, yo lo entiendo bien, ¿no? Pero es un poco como decir, al final cuestionarte qué sentido tiene intentar escribir poemas hoy, ¿no? Un poco, y que eso realmente comunique algo a alguien. Hay más sensibilidad. Pues a mí me parece muy... No, en serio te digo que me parece muy buena pregunta, pero mira, a mí me da la sensación, y te lo digo más como lectora, ¿no? Yo creo que cualquier libro necesita su tiempo, necesita que tú le concedas un tiempo. Y entonces, ahí sí que es verdad que da una sensación como que nuestra manera de comunicarnos en la vida más cotidiana hay como un ritmo mucho más frenético, en los que además muchas veces ni siquiera hay comunicación ninguna, sino que hay como... es como fáctico, ¿no? En plan el típico me gusta, que qué es exactamente eso, ¿sabes? ¿Eso qué es? Bueno, claro, un libro no puede ser un clip, no puede ser un emoticono en plan de hasta luego, ¿sabes? O sea, necesita un tiempo, que le concedas un tiempo, cualquier libro. Lo que pasa es que yo, como lectora, yo necesito que me cuenten cosas, necesito llenar de historias en realidad mi no historia como persona que vive, si no la lleno de otras historias, porque ¿qué soy yo sino las historias que me encuentro? Entonces para mí es una necesidad. Entonces yo entiendo que sí que hay quizá un conflicto, pero si yo no diera tiempo a mí misma para leer, me moriría. O sea, que no lo exagero, ¿sabes? Luego entonces creo que cuando uno hace algo, sea lo que sea, pues si se encuentra con otro alguien que también quiere conceder ese tiempo, pues es genial. Y si no, pues ¿qué vas a hacer? ¿Sabes? Pero yo igual he leído libros que me ha dado ahí como que igual no, y de nuevo y ha sido mi culpa, ¿sabes? Porque para bien o para mal algo hubiera sacado ahí. Claro, hay veces en que uno se pone a gritar y advirtiendo de algo y nadie le hace caso. Pues ¿qué vamos a hacer, no? Si alguien te está diciendo no cruces, tú pasas y cruzas y te atropellan, pues no escuchaste. Aprendes también, es otra manera, vas a aprender de otra manera. Pero para mí no es algo como muy angustioso, ¿eh? Yo creo que en realidad, pese a todo, todos al final queremos que nos cuenten cosas, queremos contar y comunicarnos. Pese a ser difícil, creo que es algo necesario para todos. El impulso persiste, ¿no? Sí o sí. Claro, para mí, sí. Para mí sí, pero ya te digo, claro, yo veo el mundo solamente a través de mí, lo cual es una limitación asombrosa, porque claro, yo sé lo que es. Bueno. Yo no sé si tanto, bueno, el tema de la comunicación es importante desde el foco del emisor, pero también del receptor, entonces creo que hay conflictos con la atención, eso sí, y conflictos graves. Entonces, la única manera de resolverlo, no lo sé si resolverlo, pero es creando como espacios en los cuales sí que se facilite una atención como más dilatada y más atenta, ¿no? O sea, una atención realmente atenta, es decir, que nos podamos detener en las cosas y escucharlas, ¿no? Porque todos vivimos como presionados por la prisa, ¿no? Por la prisa y la asimilación rápida y metabolización rápida de las cosas, ¿no? Y eso, pues el mundo de la comunicación digital lo facilita, a la vez que lo necesitamos también, porque estamos en él, ¿no? También necesitamos el lugar en el cual nos podamos parar un poco
y escuchar a los demás y escucharnos también a nosotros, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, en el caso de la poesía, pues bueno, lecturas y lugares así, ¿no? en los que poder encontrar pues la suficiente tranquilidad como para escuchar y recibir y también dar, ¿no? a los demás algo, pues son como regalos, porque no existen muchos espacios así, ¿no? Y no sé. Aparte de los espacios privados que uno construye, que ya es en su casa o en el lugar donde uno quiera construir su choza para estar tranquilo y aislarse de eso, ¿no? Pero claro, sí que hay un conflicto y hay una contradicción. Y yo creo que la gente quiere comunicar todo el rato, pero no sabe escuchar. Y ahí hay un problema. Claro. Entonces tenemos que buscar, pues eso, madrigueras, espacios pequeños para estar tranquilos. Y cada vez es más difícil, pero lo intentamos, ¿no? No sé. Sí, pero yo creo que sí. No sé, yo creo que todo pasa por la necesidad. Al final es necesario. Es como si me dijeras, ¿puedes vivir sin que te abracen? No. Pues es que es lo mismo. Y no sé, y a muchos niveles. Estamos aquí con un tema de escritura, pero es que puede ser a cualquier otro nivel, ¿no? De cualquier otra cosa que hagas. Es necesario tener a alguien delante, como estás tú ahora, que asienta con la cabeza y que sintamos que nos estamos hablando, porque si no, ¿qué queda? Pero yo, o sea, yo entiendo, veo todo eso, pero tampoco, yo no sé, tampoco soy tan pesimista en ese sentido, porque al final tiene que ver con cada uno buscar cómo. Sí que es verdad que igual que es eso, cada uno busca su manera de comunicarse, de estar. Y bueno, no sé. Y desde el cole, pues yo qué sé, yo doy clase, pues intentan hacer cosas, pero es verdad, por ejemplo, lo que tú dices de la atención. Además hay un salto muy grande, por ejemplo, los niños que ahora tienen 12 años, 13 años. Es increíble porque, lo cual yo a veces pienso, claro, yo lo veo desde mi cabeza, pero es que esto si se aprovechara igual de otra manera, o sea, son chavales que hacen 3 cosas a la vez, pero te lo digo en serio, ¿eh? Y las hacen. Y entonces tú dices, pero que no me estás escuchando. Y te están escuchando, pero están con el ordenador y piensas, wow, eso también hay veces que yo creo que son 2 cosas y bueno, habría que pensarlo un montón porque creo que es complejo, pero es verdad que hay una falta de atención en nuestra sociedad porque alguien se muere en la calle y todos pasamos, con lo cual eso es una falta de atención y de empatía hacia el otro muy grande. Pero luego yo creo que también la modalidad de la atención es, en los niños de ahora, que son los que van a crecer, esos chavales tienen la atención de otra manera como yo la tengo. Y tienen mucha capacidad de atención. Lo que pasa es que en una modalidad que a mí personalmente me desconcierta asombrosamente. Dispersa. Claro, pero es como muy raro porque yo no acabo de pillar muy bien Una cosa antes, pero la atención que tienen, por ejemplo, los niños de ahora, ¿crees que ha sido una modificación en la que la atención que usábamos antes, focal, ¿no? Hacer una cosa, sea bipartido, tripartido, por lo cual no es tan potente como usarla una cosa? O sea, están atendiendo un poco a todo y es como un batiburrillo, pero en realidad... Porque yo a veces lo hago, ¿no? Y las mujeres lo hacemos un poco, pero no es esta plena atención de te estoy mirando y estoy poniendo todo en ello, ¿no? Porque si se me está yendo a esto y a esto, un poco es como un poco de aquí, que ni pincho ni por otro, un poquito de aquí, claro. un poquito de aquí. Mira, en lo que tú dices, Almudena, para mí hay una lectura que igual es completamente errónea, pero para mí hay una lectura como a nivel político muy clara. Es decir, ¿por qué interesa que como ciudadanos tengamos una atención hiperdividida? Pues porque si no tienes una atención en algo muy constante,
no te da tiempo ni a analizarlo y tampoco a intentar subvertir eso. Exacto. Con lo cual, la queja, el gesto para ir en contra de eso se diluye asombrosamente, porque enseguida vuelve a pasar otra cosa. Entonces, pasa no sé qué, venga, enseguida otra, y ahí hay una atención como muy diluida y es verdad que esa fragmentación acaba comportando un cierto atontamiento. Es un poco de control, ¿no? Porque está la gente así como un poco zombie, ¿no? Y vas en el Claro. metro o algo así, la gente con el... Pero es que ya no queda ni uno, ¿no? Que tenga la cabeza metida en el teléfono. Yo a veces miro y hasta las personas de 60 años, yo voy como The Walking Dead, ¿no? O sea, eso es una metáfora para lo que iba a pasar, ¿no? Como Matrix, ¿no? No era exactamente eso, era una metáfora, ¿no? Y esto es lo mismo, el zombie total lo estamos viviendo ahora, ¿no? Son como sí, no, pero no te escuchan de verdad. Pero que ahora ves en la calle, ¿no? No es cuestión de que mira una nueva tecnología y cambio, pero antes era como en el espacio íntimo, una familia, una tele, pero ahora como está en el tren, ¿no? Está en la calle misma, en la acera, pero en el espacio público. Y que ha sido como muy repentino, no sé, claro, esa pregunta tiene una raíz como muy íntima, pero claro, yo no me reconozco, ¿no? Respecto de aquí, de hace 5 años. Mi vida ha cambiado completamente, ¿no? Y creo que, claro, nuestra relación con el lenguaje, nuestro lenguaje, el lenguaje del otro. Y creo que es muy interesante por ese motivo, es muy interesante lo que se está haciendo ahora con la poesía, que solo lo podéis hacer vosotras, ¿no? Y gente que está escribiendo ahora. Y claro, con la experimentación, pero también asumiendo ese refugio, ¿no? Esa madriguera, porque hay gente que no vive sin ese espacio. No es ni peor ni mejor, pero que no hay tiempo para la reflexión. Es que no está segmentado, sí, está como así, como... Sí, lo que pasa es que, fíjate que, completamente de acuerdo, pero yo creo que ahí todos, por mucho que el mundo sea el que es, y es lo que decía Laia, tampoco podemos sustraernos, pero yo creo que ahí parte de responsabilidad tenemos todos. Es decir, tú al final escoges lo que haces y lo que no haces. Y si tú quieres estar también con el móvil en el metro, donde sea, o que eso, bueno, es una manera, ¿no? De, al final lo estás escogiendo tú. Lo que pasa es que es verdad que a mí me da la impresión que bueno, como nuestra, digamos, el momento en el que estamos como generación o como momento, pues sí que pasa eso, o sea, sí que pasa como esa especie como de no hacer, porque pasan tantas cosas que al final no tienes ni dónde... Pero yo creo que de eso somos responsables todos. O sea, tampoco hay que decir, bueno, claro, es que vivimos en una época, bueno, ya vale, pues vamos a ver lo que hacemos. Y lo que hacemos todos, ¿eh? Todos. No, claro, no es una queja, solo es decir que mira, lo que está pasando ahora es muy nuevo. Claro. Lo que pasa es que la poesía sobre claro, todo. y fíjate que tú le dices a nivel así de poesía, pero yo creo que incluso a nivel también igual más político, parece, a ver, no se sabe, pero sí que es verdad que siempre lo que puede surgir, y si es que llega a surgir algo, siempre va a ser de pequeños focos. De pequeños focos, pequeñas casas, pequeñas guaridas, y a partir de ahí ir como abrazando a más. Pero es verdad que intentar reclamar la atención así en un gran escenario es, bueno, yo creo que no es posible. De todas maneras, os digo, algo que hay que hacer desde la educación con esa especie de atención hiperdispersa de los niños, porque igualmente tiene mucho potencial. Lo que pasa es que si eso se deja así, ¿qué es lo que pasa? Que se deja así, es cuando no funciona. Yo no sé muy bien qué es lo que hay que hacer, pero yo me di cuenta de que ahí, yo no sé, es como si no supiera enseñarlos, porque para mí, mi atención es otra, mi manera de relacionarme con las cosas y el tiempo que le dedico a cada cosa es otra, pero ellos lo hacen de otra manera y no sé, ahí yo creo que hay mucho trabajo a nivel como sociedad y bueno, y a nivel educativo, pero no sé.
quiere algún libro, ahí los tenemos, en esa mesa de atrás. Cortamos un poco de atención, a ver a cuál le interesa. Y muchas gracias por venir. Eso, muchas gracias a todos. Y hasta otra. Y hasta otra Hasta ocasión. otra ocasión de atención. No, ha sido muy agradable también la charla porque no se suele dar que se hable tanto después de las lecturas, tampoco. Con lo cual, bueno, no sé, sí, hemos creado un marco Sí, sí, no, para mí ha sido, además, interesante para eso. claro, son temas, claro, han salido temas, bueno, que son muy tensos. Pero bueno, yo creo que de todas maneras, al final, o sea, yo creo realmente que todos tenemos responsabilidad en todo lo que hacemos. Y para todo, ¿eh? Yo creo que ahí, al final estamos donde estamos porque no sé, porque no hacemos nada igual para impedirlo, ¿sabes? Y claro, yo qué sé. Es muy complicado, pero si como ahora no nos gusta, pues deberíamos hacer cosas. Y que no solamente fuera a escribir, porque escribir está muy bien. Pero hacen falta cosas de verdad. Además hay mucha gente con ideas, con ganas. Entonces, yo creo que no somos tontos ahora, ¿eh? No hay, o sea, no sé. A mí me da la sensación de que yo encuentro muchísima gente con un montón de ideas, de cosas, pero no sé qué nos pasa a todos, que estamos muy consentimos, un montón. Es una forma de control. Claro, es una forma de control, pero ¿por qué nos dejamos controlar? Es una cosa Algo muy debe rara, haber somos que no- conscientes y que nos se- dejamos algo controlar. debe haber interlínea que se nos pasa, algo que no logramos salir de ello, algo que nos han colocado. No sé. No me refiero a un chip ni nada, quiero decir, No, en la no, ya. educación, Bueno, dentro claro, de todo, ¿no? claro. Que también lo del chip, pero en la educación, en la manera de tener que aceptar cosas y que nos parezcan normales y aceptarlas, ¿no? En vez de luchar. Y lo encuentro con muchos casos y a veces de mí misma o de otra persona me sorprendo, ¿no? Pero nadie se ha parado a pensar que esto hay que aceptarlo y ya está, o sea, que deba ser normal, no, y si sucede hasta que alguien se revoluciona. En eso tienes razón, lo que pasa es que tampoco hay que olvidar una cosa que a mí, por ejemplo, también, yo como profe tengo muchos dilemas. Educar es decir no, hasta que eres esto, que es lo que al final el Estado quiere que seas como ciudadano. Y eso tampoco hay que olvidarlo. Y luego un profesor, bueno, sí, tiene la libertad de cátedra que tiene, que es nada. Porque es nada. Desde que hay programación no hay nada. ¿Y qué es el pensamiento crítico? ¿Qué pensamiento crítico se transmite en el aula? ¿Qué pensamiento crítico tengo yo? Muchas veces me cuestiono. O sea, yo sé pensar críticamente, o al final acabo cogiendo cosas que voy oyendo y digo, bueno, a empezar Bueno, yo de momento me he detenido, o sea, estoy un poco repensando cosas. Es verdad que estoy escribiendo, pero nada que tenga que ver ni siquiera con la poesía. O sea, no, ya directamente no lo llevaría a ningún género concreto, ¿no? Porque además tampoco me interesa demasiado la cuestión del género literario, ¿no? La circunscripción un poco por donde al final, bueno, es donde encaja más o menos lo que escribes. Por ejemplo, en este libro que es La mujer cíclica, la mayoría de los poemas son en prosa. Y sí que estoy tendiendo más hacia la prosa porque también disuelve un poco más y me permite hacer cosas dentro que la forma del poema estricto como verso a veces me limita o me violenta más. Pensaba escribir algo así como una especie de no novela o cosa rara,
pero... El librito, que no sé si fue porque me dio como mucha alegría o algo y dije, venga, va, voy a intentar hacer otra cosa. No sé si tuvo que ver con eso, ¿no? Pero bueno, y entonces lo que así últimamente me apetecía hacer y bueno, me lo estaba pasando bien, era algo parecido a este tipo de cuentos así, y ya está. Lo que pasa es que a mí me parece que, o sea, el pensar como a dónde me va a llevar esto, para mí me parece como, es decir, bueno, yo no lo sé, cada uno, creo que esto es muy personal. Yo por haber hecho esto no me considero nada, ¿sabes? O sea, entonces es como pensar en a dónde me va a llevar, en plan como hacia dónde voy. Yo voy hacia intentar divertirme en la vida. No lo digo en serio, lo digo en serio, ¿sabes? Entonces, mira, pues esto me lo he pasado muy bien haciéndolo, pues estupendo. Entonces, si resulta que me sale otra cosa, que me lo paso muy bien haciéndola, pues genial. Y si no, pues igual es que me lo estoy pasando bien haciendo otra cosa. Y al final yo creo que eso es como lo importante. Y claro, ¿hacia dónde llevan las cosas? No sé. Bueno, de todas formas hay algo muy curioso porque algo en lo que coincidís las dos, ¿no? Y es que después de estos libros parece que tendéis hacia, no sé si llamarlo prosa o prosa híbrida o una intersección entre varios registros, pero sí que da la sensación de que no os vais a someter, digamos, al corsé estricto. O sea, no novela como palabra, porque no se me ocurre otra. Pero sí, realmente no sé a dónde va a llevar. A lo mejor a la disolución total de mi persona. Pero sí, bueno, que un poco siguiendo con el tema de la prosa y con el cuestionamiento dentro de la prosa también. Y de la prosa y de la poesía y de los significados. Bueno, a ver. Bueno, yo en mi caso en realidad ya os he leído una cosa que no está en los alambres, entonces, bueno, no sé. Si esta cosa, que bueno, que... Ay, es que da como apuro, bueno, no sé, yo en realidad, además, o sea, yo Alambres lo escribí hace como bastante tiempo. Igual hace como en realidad 3 años o casi más, incluso, no me acuerdo muy bien. Lo que pasa que, bueno, lo mandé a varios sitios y pues no hubo suerte hasta ahora. Y es verdad que me pasó algo como curioso, y es que yo no tuve como ganas de hacer nada hasta que, como esto no fue así en forma de... ¿sabes? Pero sea escribiendo, o sea charlando, o sea, no sé. Y... Sí, supongo que hay una cierta deriva hacia un lugar que tiene que ver con lo que va pasando también con la escritura y cómo esa escritura se reúne con lo que uno piensa, con lo que uno cree y con lo que uno hace, ¿no? Claro. En su vida cotidiana, en realidad. O sea que... claro, es una deriva que puede ser consecuente o puede ser totalmente incoherente de pronto o se puede detener, es que quién sabe qué puede pasar, ¿no? Y de todas maneras, con eso que dices de la prosa, yo por ejemplo en el caso de Laia, como lo veo desde fuera me resulta quizá más sencillo, pero yo creo que por ejemplo el primer libro que ella escribió, que era Deriva, era justo como lo contrario a nivel de escritura, ¿no? Entonces eran como unos poemas muy breves, muy concisos, muy depurados. Y yo creo que, yo no sé si eso tú igual te lo planteaste o no, pero es verdad que claro, ir en esa dirección podía suponer una cierta repetición, porque cuando un poema se queda muy el puro esqueleto, ¿qué haces a partir de ahí que no sea como...? Entonces quizá de manera natural puede salir como buscar una estrategia que se distancie y que sea, por ejemplo, pues la prosa poética, pero que es, bueno, del verso, ¿no? O sea, que hay como... necesitas un lienzo, más espacio para desarrollar lo que quiera que queráis expresar, ¿no? Entonces, por supuesto, no os preguntaba hacia dónde vais como si se tratara de un proyecto, un programa
que desarrollar, sino como una especie de pequeña intuición, pues intuición velada, digamos, ¿no? Semiconsciente, ¿no? De hacia dónde me derramo a partir de aquí, ¿no? Pero bueno, estas pistas que decís son interesantes, ¿no? Porque sí que parece una especie como de prosa liberada, ¿no? Que puede emerger, algo fluctuante, nómada, metamórfico, difícilmente encorsetable en un género literario, ¿no? Ahí quería yo llegar, no sé. Y donde poder disolver el lenguaje, el yo que dice, o sea, todas las estructuras preconcebidas, ¿no? Que vamos arrastrando constantemente, ¿no? Yo creo que hay en los dos libros, desde estrategias muy diversas, hay ese deseo de subvertir lo que es la herencia, entendida como un lastre. Bueno, claro. no sé. Sí. Bueno, claro, yo creo que eso, digamos que son como ya una especie de maneras de habitar que uno tiene y que es difícil deshacerse de eso, pero si estás escribiendo como si estás como haciendo otra cosa, o sea, si desconfías de la palabra yo, de pronto no vas a volver a confiar.